Bien, ahora vamos a ver lo que son los huesos de la extremidad superior que corresponde al húmero, al cúbito y al radio. Dentro del húmero podemos decir que el húmero es un hueso par, uno derecho y otro izquierdo, que se encuentra formando lo que corresponde a la región del brazo. Nosotros vamos a encontrar en él una zona central que es el cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis, una superior y otra inferior. El cuerpo tiene prácticamente tres caras que corresponde a una cara externa, que es la que mira hacia afuera, y en ella nosotros vamos a encontrar una zona voluminosa denominada el tubérculo deltoides o la B deltoides. Esa se encuentra y la importancia de él es porque ahí se va a insertar el músculo deltoides por arriba, formando una especie de B, y aquí abajo terminaría el braquial anterior. Tiene una cara interna que vendría a ser a nivel de esta zona, que en esa cara interna nosotros vamos a encontrar que va a haber inserciones para el músculo coracobraquial y el agujero nutricio. Luego tiene una cara posterior, que es lo que observamos aquí. Lo que más llama la atención en esa cara es este surco, que es el surco llamado surco radial o canal de torsión. ¿Por qué canal de torsión? Porque le da la imagen al cuerpo del húmero como que esté torciéndose. Por ese canal va a pasar el nervio radial y la arteria humeral profunda. Por encima de ese canal se inserta el músculo vasto interno y por abajo el vasto externo. En la extremidad superior del húmero nosotros vamos a encontrar una zona redondeada, esférica, que está aquí señaladita, que es la cabeza del húmero. Esa cabeza del húmero va a articularse con la cavidad glenoidea del omóplato y va a formar lo que se llama la articulación escápulo-humeral o glenohumeral. Por detrás de esa cabeza, esta línea puntiaguda que está aquí, esta línea negrita, es el famoso cuello anatómico que sostiene a la cabeza hacia las estructuras de la parte posterior. Detrás del cuello anatómico nosotros vamos a encontrar dos zonas voluminosas o tubérculos, ¿sí? Una externa que está por detrás y hacia afuera, que es el troquiter o tubérculo mayor, ¿sí? Y otra interna que va hacia adelante, que es el tubérculo menor o troquín. La importancia de ambos es que en ellos se van a insertar músculos. En el troquiter se inserta el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Mientras que en el troquín se va a insertar el músculo subescapular. Los cuatro músculos forman lo que nosotros llamamos el manguito de los rotadores. Entre los dos tubérculos hay este canal que está aquí, que se conoce como canal bicipital o corredera bicipital, por donde va a pasar el el tendón largo del bíceps braquial. Luego tenemos la extremidad inferior. En la extremidad inferior es más ancha que voluminosa. Tenemos una vista anterior y una vista posterior. Una vista anterior y una vista posterior. Esta también es una vista anterior. En la vista anterior lo que nosotros nos llama la atención es esta zona que está aquí, una zona que tiene una forma como de garganta o polea que se la conoce como tróclea humeral. La tróclea humeral se va a articular a esta estructura de la extremidad superior del cúbito, a la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, permitiendo de esta manera esa articulación húmero-cubital y permitiendo el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo. A los lados y hacia afuera de la tróclea nosotros encontramos una estructura voluminosa que se llama el cóndilo humeral. El cóndilo humeral se va a articular con esta estructura que está aquí, que vendría a ser la cavidad glenoidea del radio a nivel de la cabeza del radio. También favorece el deslizamiento del mismo en el movimiento de flexión. Hacia
Dentro y por encima de la tróclea nosotros encontramos esta saliente que está aquí, que es conocida como la epitróclea, y hacia afuera y hacia arriba del cóndilo el epicóndilo. Por encima de la tróclea nosotros encontramos esta fosita que está ahí y que está acá, que se la conoce con el nombre de fosa coronoides, para recibir a la apófisis coronoides del cúbito, que es esta, que está ahí. Y por encima del cóndilo, a este nivel, la fosita condilia, para recibir a la cabeza de, a la cúpula del radio, como tal. En cuanto al radio y el cúbito, igualitos, son dos huesos largos, pares, uno derecho y otro izquierdo, que al articularse entre sí forman la región del antebrazo. Tiene, como todo hueso largo, tiene un cuerpo, ambos, y tienen dos epífisis, superior e inferior. En el cuerpo no vamos a ahondar mucho, pero sí les aclaro que en el cuerpo permite las inserciones de los músculos en su parte anterior y media, en su cara anterior y media y externa y medial. Permite la inserción de músculos flexores, pronadores, y en su cara posterior o en su parte posterior los músculos extensores y también los músculos supinadores. En lo que corresponde a las extremidades superiores del cúbito como tal, nosotros en ella vamos a encontrar primero dos apófisis voluminosas. Una en sentido posterior, que es esta grandota, la que nosotros nos tocamos siempre que doblamos y se proyecta, que le decimos el codo. Ese es el olecranón del cúbito. Y otra en su parte anterior, que es a manera puntiaguda, que es la apófisis coronoides. El olecranón tiene una parte, en su parte superior, una forma de cúbito, y hacia adelante presenta la cavidad sigmoidea mayor, que es la que se articula a la tróclea humeral. Y además presta inserción en su parte posterior al tríceps y a los fascículos del músculo ancón. La apófisis coronoides generalmente es una proyección o puntiaguda hacia adelante, que va a articular al hacer el cúbito o hacer el movimiento de flexión, se aloja en la fosita coronoides, que está en la cara anterior de la extremidad inferior del húmero. Hacia los lados y por debajo de la cavidad sigmoidea mayor está la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que aloja a lo que es la cúpula radial. En la parte inferior de lo que es la apófisis coronoide, nosotros vamos a encontrar la inserción del músculo braquial anterior. En la epífisis distal o extremidad distal, nosotros vamos a encontrar una superficie voluminosa que está ahí, que se llama la cabeza del cúbito. La cabeza del cúbito, que se va a articular con la cavidad sigmoidea del radio, formando la articulación radiocubital inferior, y tiene esta saliente que suele fracturarse mucho, que corresponde a lo que es el ligamento interno de la articulación de la muñeca. Ahí se inserta. Esa saliente se la conoce con el nombre de apófisis estiloides. Luego tenemos la extremidad superior o proximal de lo que es el radio, y en esa nosotros vamos a encontrar que tiene la cabeza radial o cúpula radial, que se articula, que es la que está de amarillito, que se articula con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. En su parte superior, esa cúpula radial tiene esta depresión que se llama fobia articular o cavidad glenoidea del radio, y como le dije anteriormente, es la que se va a articular con el cóndilo humeral. Por debajo de ella tenemos el cuello del radio, y hacia adelante, hacia su parte anterior, hay una tuberosidad que se llama tuberosidad radial, donde se va a insertar el tendón inferior del bíceps. Por eso se la llama tuberosidad radial o tuberosidad bicipital. En la epífisis distal nosotros vamos a encontrar que primero la reconocemos, esta es la del radio porque es más ancha, y esta es la del cúbito. La del radio presenta en su cara medialmente una pequeña cavidad, que es la cavidad sigmoidea del radio, una cavidad articular, para recibir a la cabeza del radio.
y hacia abajo en su cara inferior o distalmente presenta carillas articulares donde se va a relacionar con dos huesos del carpo, como son el escafoide, vendría aquí el escafoide y el semilunar. Y una saliente también un poco parecida a la del cúbito, que también se llamaría apófisis estiloides del radio. Cabe mencionar que el cúbito con los huesos del carpo con el que se relaciona es con el pisiforme. Y para terminar tenemos lo que son los huesos que forman la mano. Entre los huesos que forman la mano tenemos los huesos del carpo, los metacarpos y las falanges. Dentro de los huesos del carpo nosotros tenemos que saber que los huesos del carpo son huesos pequeños e irregulares que se disponen en dos filas, una fila superior y una fila inferior. Esta vendría a ser la fila superior y esta vendría a ser la fila inferior. La fila superior, tomando en cuenta desde lo que es el dedo pulgar, desde el dedo pulgar, nosotros lo dividimos en escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme en chiquito que está acá. ¿Sí? Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. En la fila inferior o distal nosotros encontramos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso anchoso. Esos son los huesos que forman la articulación de la muñeca. Luego tenemos los huesos de la mano, de la palma de la mano, son los huesos del metacarpo. Esos huesos del metacarpo son huesos largos, considerados huesos largos pero pequeños, que contienen una diáfisis, que son esta zona central, y dos epífisis. ¿Sí? Las epífisis en este caso se la conoce como epífisis proximal y epífisis distal. ¿Sí? Epífisis proximal y epífisis distal. Las epífisis proximales de los metacarpos se articulan con la segunda fila de los carpos y las epífisis distales de los metacarpos se articulan con las epífisis proximales de las falanges. Las falanges, que son los deditos de la mano, están formados por la primera falange, segunda falange y tercera falange, o falange, falangina y falangeta. En otros libros, y como está en la imagen, falange proximal, falange medial, falange distal. El dedo pulgar solo tiene dos falanges. El dedo pulgar solo tiene falange proximal y falange distal. No tiene falange media. ¿Sí? Eso tienen que tener muy en claro. En conjunto también esas falanges son consideradas huesitos largos, por eso tienen epífisis proximales, epífisis distales y diáfisis. Y se articulan entre sí, formando lo que es la articulación de los dedos. Y hasta ahí hemos terminado lo que corresponde a los huesos de la extremidad superior.